Bueno, pues saludos a todos y bienvenidos a esta mesa redonda donde vamos a hablar del crecimiento en inversión en defensa, de los desafíos, de las prioridades tecnológicas que nos esperan y, lógicamente, también del retorno económico y social que se espera. Mi nombre es Miguel Ángel de la Cruz, soy el presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa. Me acompañan en la mesa Raymond Piselli, vicepresidente corporativo de análisis de desarrollo de negocios internacionales de Lockheed Martin. Álvaro Santo Domingo, que es director ejecutivo de la unidad de negocio en defensa de ITP Aero. Y Jorge Tamarit, director general de Eurofighter. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo creo que descubro poco si digo que la agresión rusa a Ucrania y los aranceles desmesurados que estamos viendo en los últimos días por parte del presidente de Estados Unidos son los dos elementos que han cambiado sustancialmente el plan de inversiones industriales y tecnológicas necesarias para la seguridad y la soberanía en defensa, tanto en España como en Europa. Y también, lógicamente, ha llevado a una reorganización geoestratégica de Europa y de España que han tenido que centrarse en la autodefensa. Y también ha propiciado un acercamiento hacia China y hacia otras economías con las cuales se están buscando acercamientos comerciales. El crecimiento en la inversión en defensa es, por lo tanto, un ámbito en el que vemos que convergen la estrategia geopolítica, la innovación tecnológica y también el impacto económico. Se han definido alianzas y se ha acelerado la carrera por la soberanía tecnológica. España y sus socios tienen ante sí, lógicamente, unos problemas complejos, con un refuerzo nunca visto en las inversiones en los presupuestos de defensa. Bueno, pues surgen dudas sobre cómo desarrollar capacidades europeas comunes, cómo invertir más, pero también invertir mejor, y cómo garantizar que cada euro que se destina a defensa revierte en fortalecer las capacidades militares españolas y la soberanía, como sigo repitiendo, militar y en defensa tanto de España como de Europa. De todo esto vamos a hablar con los ponentes. Vamos a hablar también de ese desafío de alcanzar el 2% en las inversiones de defensa en España e incluso más allá. Vamos a hablar de qué prioridades hay que marcar, ¿no?, para ese camino hacia la soberanía en defensa española y para un gasto eficaz. Y, lógicamente, del retorno económico y del retorno social. A mí me gustaría comenzar esta mesa redonda, bueno, pues dándoos un primer turno de 5 minutos a cada uno en el que expongáis un poco las ideas de vuestra empresa sobre estos aspectos que he introducido. Raymond, me gustaría que fueras el primero a intervenir. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you, Presidente, for inviting me to the panel. Pleasure to be with my industrial partners here. For Lockheed Martin, all the changes you spoke about, tariffs, and the need to reindustrialize Europe, aligns with our strategy. So it doesn't change anything we're doing. It actually just accelerates it and makes us do it in a more geopolitically conscious way. So if you talk about Spain, we've been in Spain for over 40 years. We're currently working on projects with Spanish companies, I think 15 to 20 Spanish companies right now. And our strategy, and if you wrapped it up in a word, it would be partnering with our customers, partnering across our businesses, and basically really thinking about how do you transfer technology and partner with the industrial base in a company like Spain. So over the years, we've transferred technology, we've developed capabilities here. Now with President Sanchez's plan for industrialization and technology, we align very well with the pillars included in that plan, whether it's training, maintenance, repair, overhaul, platform, innovation. But even if you just speak about research and development and developing new technologies and dual-use technologies here,
We already invest in the Archimedia Research Center around artificial intelligence, our Icarbos Research Center around quantum computing. So that R&D work, and we'll be signing another agreement at the show around research and development in Spain. So we're beginning it there, but we've also done the other things. We've developed technology transfer here that has created $2 billion worth of export opportunities for Spanish companies. And those Spanish companies, 29 of them have actually exported Lockheed Martin products globally. So again, as long as we continue down that path, continue partnering, continuing to create the economic benefit as a U.S. company, that's what we have to do to make sure that we become part of the ecosystem, not only in Spain, but in Europe. And we do all that through our Spanish subsidiary, Lockheed Martin España. So again, we're in Spain, we plan to be here, and we plan to expand that relationship going forward. So again, thank you for the opportunity, President, to speak at this. Muy bien. Álvaro. Muy bien, muchas gracias. Y es un placer estar aquí con mis compañeros de mesa. Quizá empezar primero por un poco de apunte histórico sobre qué es ITP y cómo se creó, porque yo creo que da una buena foto de cómo podemos, la industria española, tener la nueva oportunidad del nuevo ciclo de defensa. Y luego hablaré un poquito de la visión que tiene ITP y cómo podemos contribuir al nuevo ciclo. ITP es la empresa referente de propulsión en España. Se creó hace 35 años a partir del programa Eurofighter. Por tanto, nace de la necesidad de crear un ecosistema y una industria nacional relacionado con la propulsión y el motor aeronáutico. A lo largo de su historia, ITP ha ido participando en los diferentes programas de defensa. En el motor del Eurofighter, que es el EJ200, en el TP400, que es el motor de la 400M, en el Tigre, y ahora estamos liderando el pilar de motor del FCAS, siendo el líder nacional en ese pilar. Cada vez que hemos afrontado un proyecto de defensa, un programa de defensa de esos, nos ha servido para dar un salto tecnológico. Un salto tecnológico en un producto que luego después, a lo largo de los años, con decisiones de la empresa en invertir tanto en tecnología como en capacidad productiva, nos ha posicionado en esas tecnologías de uso dual para posicionarnos en el mercado comercial. Por ejemplo, partimos del EJ200, en el que hacemos las toberas, las tuberías de la parte externa del motor, ciertas carcasas y alguna estructura caliente, y hoy te diría que somos líderes mundiales en esos 4 productos y con presencia en el mercado comercial, mercado civil, con la gran mayoría de los OEMs, con Rolls-Royce, con General Electric, con Pratt & Whitney y con Honeywell. Eso es lo que el ciclo de defensa o los programas de defensa nos pueden dar. Nos dan la capacidad de dar un salto tecnológico que después, a lo largo de los años, con decisiones obviamente de inversiones en tecnología y en capacidad productiva, eres capaz de luego multiplicar el efecto en crecimiento. Hoy ITP es una compañía con 6.000 empleados, casi 6.000 empleados, 1.600 millones de ventas, creciendo al 30%. Es un claro caso de éxito de cómo las inversiones en defensa te pueden generar luego riqueza en el país. ¿Qué visión tiene ITP? Pues para el caso para el nuevo ciclo de defensa, pues queremos ser referentes en propulsión, tanto en los programas europeos como nacionales, en las plataformas tripuladas y no tripuladas. Queremos continuar, obviamente, con los programas que tenemos. Tenemos una serie de compromisos, depende del programa, tenemos de fabricación o desarrollo de tecnología como en el FCAS, pero claramente queremos expandir nuestro conocimiento y nuestra capacidad dentro del motor. Sabemos hacer ciertas cosas, otras tenemos la tecnología, pero queremos dar el salto para completar nuestro conocimiento en otras áreas de motor que luego nos generen oportunidades, como digo, en el mercado comercial y de crecimiento. Y luego también hacemos el mantenimiento de muchos de los aviones o helicópteros que vuelan en España y, por lo tanto, somos el socio de referencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y queremos seguir haciendo eso. Y todo eso lo fundamentamos en 4 pilares, basándonos en 4 pilares que quiero destacar. Uno es construyendo soberanía nacional y soberanía tecnológica.
ser pioneros y desarrollando tecnología propia y en el estado del arte. Actuamos como empresa tractora, somos de las empresas líderes en propulsión y por lo tanto no nos olvidamos de tirar de la industria nacional para hacerla crecer con nosotros. El FCAS es un caso especial de éxito que estamos llevando a cabo ahora, en el cual tenemos el 30% de las actividades del programa. Estamos subcontratando a más de 50 empresas que trabajan, empresas, centros tecnológicos y universidades que se asocian con nosotros para desarrollar la tecnología del programa. Y luego, como digo, con la ambición de diversificar mercado y crecer en el futuro, ¿vale? Diría que ITP, ya termino, hoy está centrado en los programas existentes, en ser capaces de producir y de entregar a tiempo, con una cadena de suministro tensionada a nivel global. En el FCAS, seguir desarrollando la tecnología, que tenemos unas cuantas cosas que estamos desarrollando en nuestro stand allí, que invito a todos a que pasen por ahí a verlas. Seguir desarrollando, seguir centrados en el mantenimiento y desarrollando soluciones de soporte en servicio que sean eficientes y que claramente sean capaces de ayudar a nuestras Fuerzas Armadas a tener la mayor disponibilidad de flota y operatividad. Y por último, obviamente, ser jugador importante representando a España, pero en todos los proyectos nuevos que se lancen. Hay un mundo nuevo, que son los drones, que imagino que luego lo haremos, en el cual obviamente ITP Aero quiere jugar un papel relevante ahí. Jorge. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que todo el mundo, cuando ve la situación en la que estamos Pues se oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, se oye. Allí sí, pero en... Vale. Fenómeno. La disposición de la mesa, la verdad es que es curiosa desde el punto de vista de la industria, con Lockheed Martin, con Eurofighter. Hemos acordado, Raymond, al principio, we're not talking about the F-35 or the Eurofighter, okay? Pero si se piensa... Let's go. I was telling him he runs faster than me. I'm with him, in the engine, you know. Pero es apasionante, ¿no? Viendo el mundo en el que estamos viviendo, yo cuando asumí el puesto de director ejecutivo de Eurofighter en enero, analizamos la situación geopolítica y la secuencia y la espiral de eventos que ha habido. Yo creo que estamos todavía digiriendo la situación en la que estamos, ¿no? Entonces luego al final en ese entorno de misión que tenemos como pues ya sea con la planta de potencia F-35 o Eurofighter, estamos en un momento histórico. Eurofighter, y lo podemos hablar por la planta de potencia y el avión, es el mayor programa de cooperación de defensa de la historia de Europa. Lo ha sido y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Estamos en una fase de desarrollo hacia los programas de siguiente generación, ya sea FCAS, GCAP, pero donde tenemos los programas actuales, tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Eurofighter es una capacidad esencial de defensa aérea estructural en todas las operaciones de los países miembros del consorcio, ya sean europeos o de exportación. Cuando se analizan las operaciones que se han estado haciendo con Eurofighter, la disponibilidad que ha tenido, bueno, pues es estructural y es la columna vertebral de la defensa aérea en Europa. Países miembros del consorcio, todos sabemos, España, Italia, Reino Unido y Alemania. Hay miembros de países de exportación, hay campañas adicionales. 3 accionistas principales con Airbus, Leonardo y BAE Systems. Una red de centenas de proveedores, más de 400 proveedores principales. Y el año pasado se publicó un estudio independiente de Strategy & como parte de PwC, donde se hablaba que se anticipaba ya un escenario de crecimiento, que yo creo que nos hemos podido incluso quedar corto en el escenario en el que estamos, donde la contribución de Eurofighter para los siguientes 10 años era en torno de 90.000 millones de contribución a Producto Interior Bruto, 22.000 millones en retorno impositivo y un sostenimiento estructural de unos 100.000 puestos de trabajo. Pues yo creo que hoy, cuando hablamos de la necesidad o de ese crecimiento de inversión en defensa, esos números también hablan por sí solos. Como CEO Eurofighter, entonces, os podéis imaginar que mi opinión al respecto del crecimiento de la inversión en defensa es positivo, pero yo también tengo una opinión como contribuyente, español y alemán, y tengo una opinión como miembro de la sociedad europea. Y la opinión, cuando pongo esas 3 opiniones, o eso es una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, todo puesto junto en el mismo sitio, estamos en un momento en el que tenemos un deber como industria y tenemos una misión que cumplir.
Cuando hablamos de ese crecimiento de la inversión, vemos los mecanismos que se están poniendo a disposición de las industrias para facilitar esas inversiones de los Estados miembros de la Unión Europea o Europa en su sentido más amplio. No lo tenemos que ver como una oportunidad, lo tenemos que ver como un deber y como una misión. Europa tiene que resurgir y tiene que asegurar su autonomía en defensa y seguridad. Creo que eso nos ha quedado a todos muy claro en este trimestre de 2025. Los gobiernos están estructurando medidas para facilitar todas estas capacidades. Se empieza a ver ya se empiezan a anticipar o hay volúmenes de inversión disponibles. Entonces, la industria tenemos que estar a la altura. Si hablamos, que lo discutiremos durante las preguntas de hoy, hablamos de desafíos, prioridades y el retorno estratégico, para mí el desafío fundamental es la velocidad. Yo insisto en la secuencia de eventos desde esa Munich Security Conference en enero o febrero. Si vemos la escalada de eventos o la situación en la que estamos, las amenazas o la situación geopolítica evoluciona a una velocidad impensable y la industria tenemos que reaccionar y tenemos que seguirlo a la misma velocidad. Prioridades, tenemos que trabajar en dos velocidades. Primero tenemos que arreglar el presente, tenemos que asegurar disponibilidad de flotas, tenemos que asegurar capacidad en las manos de nuestras Fuerzas Armadas y luego tenemos una prioridad, una responsabilidad hacia el futuro, como estaba diciendo. Todas las inversiones que se estén haciendo en programas como Eurofighter, al final son inversiones que tienen un retorno a futuro en programas de cooperación que serán la siguiente generación como FCAS o GCAP. Y en cuanto al retorno estratégico, ¿qué nos aporta esto? Pues son conceptos básicos que veremos luego en la ronda de preguntas. Es disuasión, capacidad de disuasión, es soberanía tecnológica industrial, es ese retorno industrial impositivo, esa creación de puestos de trabajo de alta calificación y al final hay un concepto muy importante y es que estos sistemas de combate son una herramienta diplomática y sirven para establecer alianzas internacionales entre países. Así que nada, encantado y honrado de formar parte de esta mesa y a vuestra disposición. Como esto es un diálogo, es un debate entre nosotros, me ha llamado la atención un término que tanto Raimon como tú habéis mencionado. Raimon ha hablado de acelerar procesos y tú has hablado de velocidad como precisamente una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Me gustaría que definierais un poco más este concepto. ¿En qué hay que acelerar? ¿A qué hay que dar velocidad, dada la situación histórica que vivimos? Cualquiera de los tres. You want to go first? I'll go first. So first of all, I want to thank you for not asking me specifically about tariffs. So that was nice of you. Thank you. Look, when it comes to the pillars and what President Sanchez spoke about, what he spoke about was speed of delivery, but he also talked about the medium-term aspect of that, of building up the reindustrialization of the defense industry in Spain. So what does that mean? I think it's important that companies like Eurofighter, like Lockheed Martin, you have to deal with the multinational if you're going to have speed at this point, because you just don't have the capacity to build at the speed that's necessary. So to get there, you need companies coming in and investing along with the government, with local industry, but also with the thought of innovation and onshoring that production capability so it creates the sovereignty and the indigenous content and the control that you're looking for here. If you try to do that immediately, it's going to take too long. So there needs to be a stepped approach to that, right? And I think from where we sit, when we talk about our partners and we talk about the things we've done, you can't just look at it as Spain, standing alone. You got to think of it in an ecosystem globally. I think the economies of scale in Spain are good, but for the investment and for the supply chain and platform development, you need to bring in work from the United States, being part of our global ecosystem, being part of our supply chain, and us buying from Spain as well. I can give you an example. We developed a combat management system with Navantia that's being exported to several countries outside of Spain, also delivered in Spain off of the F-100 program. That's the perfect example of what you want to do with a local supplier. The other side of it is we're buying from a company, GMV here, $200 million worth of space assets, has nothing to do with Spain. It's for delivery in Australia. That's how you create the scale, and that's how you create the investment here that builds that medium-term outcome that you're looking for, which is indigenization, reindustrializing Spain.
But at the beginning, you're going to need big primes to be involved to get you up to speed to make that happen. ¿Vamos en orden? Venga. Venga. Now he'll tell me everything I said wrong. So, continue. He was right, but... No, en español hablabas de velocidad. Y aquí hay que ponerse los deberes todos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del gobierno, ministerio, industria, naciones en general. Aquí tienes varios tipos de proyectos nacionales, proyectos europeos. Hay que fijar las prioridades, hay que tomar decisiones de lanzar programas o de adquisiciones rápidos. La contratación tiene que ser más ágil para las empresas de defensa. Hay que tomar decisiones de entrar en los programas desde el principio, cosa que a veces nos ha pasado que entramos tarde. Hay que lanzar los programas. Entonces, las industrias tenemos que estar preparadas para poder hacer esos nuevos proyectos de forma más ágil. Y para eso tenemos que tener la inversión prácticamente realizada, tener las capacidades industriales preparadas y tener la gente, tener el talento. Yo, por el ejemplo que decía de ITP, las industrias militares de civil y de defensa han sido contracíclicas. Igual que decía que en un principio defensa generó mucho crecimiento en civil, en la aviación comercial, llevamos 2 décadas invirtiendo en tecnología comercial, que ahora tenemos que poner al servicio de los nuevos programas de defensa militares. Y por lo tanto, si estás con inversión realizada en tecnología y tienes una capacidad industrial, te falta el talento, te faltan las personas. Y las personas, joder, de momento en España tenemos buena base de talento y las podemos utilizar para los nuevos proyectos. Pero de nuevo, todo pasa porque se definen los requisitos rápido, se toman las decisiones de participación desde el inicio, una ágil contratación y luego, cuando son proyectos europeos, todo esto se tiene que coordinar y acordar a nivel de naciones, que eso tiene que ser también ágil. Pues más, no puedo estar, esto sí funciona, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo en cuanto que todos tenemos una responsabilidad. Yo cuando hablo de velocidad en la entrega, tenemos que entregar. Donde hacen falta estos sistemas, estas capacidades es en el aire. Mi opinión acerca de la velocidad actual pues, puede ser controvertida, pero la realidad es que no tiene la velocidad que tiene. Eurofighter es un programa que surge en tiempos de paz y no son los tiempos que tenemos a día de hoy. Es un programa masivo, indestructible, es el mayor, insisto, el mayor proyecto de cooperación de defensa de la historia de Europa, pero tenemos que entrar en otra velocidad. En este par de décadas de historia del programa Eurofighter, todas las industrias o incluso los accionistas del consorcio han hecho otros desarrollos, han hecho otras inversiones y tenemos velocidades diferentes. Podemos producir más rápido, podemos desarrollar más rápido, podemos certificar más rápido, podemos contratar más rápido. Entonces tenemos que empezar a importar esas maneras de trabajar e inyectarlas dentro del consorcio. ¿Es responsabilidad única de la industria? No. Se tienen que involucrar administraciones, reguladores para la parte de la certificación y los medios de contratación o los procesos de contratación tienen que evolucionar. Son intrínsecamente lentos y ralentizan cualquier iniciativa de aceleración. Claro, habéis mencionado efectivamente cuáles pueden ser los factores que pueden determinar el éxito de las inversiones, ¿no? Habéis mencionado entre los tres esta necesidad de velocidad, de actuar rápidamente, captar talento, como dice Álvaro, la necesidad de entregar rápidamente también, ¿no? Pero efectivamente falta, digamos, una mayor agilidad administrativa, que yo no sé, Raimon, si esta mayor agilidad administrativa Lockheed Martin la puede encontrar en otros países y si España somos, en este sentido, más lentos, ¿no? O somos iguales y podemos responder a esos desafíos que acabáis de enumerar entre los tres. Look, each country has its own unique challenges. Coming from the United States, we all want it to go faster, right? But just in general, the aerospace and defense industry is a long cycle business. You know, our customers, even to this day, don't realize that if you want to make more planes, you want to make more missiles, you don't just put a second shift on.
It doesn't work that way, right? You actually have to invest in supply chain. You've got to invest in capital. But I really appreciate what you said about the human capital development part of this. Many countries are trying to industrialize, and they want to start from, I want to build helicopters, not from, I want to train my people so they can build helicopters. I want to transfer technology. So it really, it has to start with human capital development, technology transfer, and building up that knowledge and that capability in order to grow the industry. If you don't do that, it's not going to stick and it's not going to be successful. So I absolutely agree with my partners here on the investment, the early signal. I'd say from where I sit, it isn't even about so much about investment. It's about the contracting apparatus that becomes more multi-year, more long-term, as opposed to short-term contracts, so your planning can't be done in such a way that's economically beneficial, and you could even do your workforce planning better. So it's the way we contract. We're so competitive, and it's done in short-term, and then the burden comes on the contractor, which is okay, but I think a better partnership and more long-term agreements is going to help that as well. Hablabas de los factores, hemos nombrado algunos cuantos, ¿no? Yo creo, desde el punto de vista del ángulo nacional, ¿no? En defensa española, creo que nos debemos fijar cuáles son los objetivos, cuál es la ambición de objetivo que tenemos a largo plazo. Y debemos fijarlas, porque muchas veces vamos corriendo a cubrir la necesidad de hoy, pero tenemos que tener la visión a largo plazo de cuál es lo que tenemos que tener, cuáles son las tecnologías estratégicas de defensa y de seguridad que tiene que tener España. Y a partir de ahí habrá necesidades a corto plazo, pero también habrá proyectos a largo, como decía el compañero, que hay que lanzar ahora. Igual tardamos 10, 15 o 20 años en tener. Pero eso es una carrera de fondo, esto es un ciclo largo. Y como digo, este nuevo ciclo tiene que servir a las empresas españolas a dar un salto tecnológico, a tirar de la cadena de suministro, a generar ecosistemas nuevos y a generar valor y riqueza y empleo estable. Hablábamos de la rapidez, de contratación y demás, pero necesitamos un marco de financiación, un marco presupuestario estable, que ahora parece que estamos creciendo al 2%, incluso igual más, como decías al principio, pero necesitamos que eso sea estable en el tiempo. Necesitamos proyectos a largo plazo. Y aquí hay dos constituyentes, como decía, proyectos de participación europea, en la que claramente pues, hay que participar desde el inicio y tener esa conjunción de intereses, de especificaciones de las naciones, pero también hay proyectos nacionales y hay programas nacionales en los que, o bien de proyectos finalistas nacionales que tienen que tirar de la industria para que haya una colaboración y que haya un cierto desarrollo tecnológico, o fomentar los planes de I+D, la I+D en general. La ampliación de presupuesto que se ha anunciado recientemente, hay partidas relacionadas con la apuesta de I+D a nivel nacional. Y esa es clave, porque claramente eso te da la ventaja competitiva para poder para desarrollar producto nuevo y posicionarte de forma distinta a nivel de la industria. Eso, para mí, eso es un poco los factores de éxito en este nuevo ciclo de defensa. Jorge Tamarí. Sí, los mecanismos de contratación o de financiación a día de hoy lo que están fomentando es la división. Al final como hay que ir contratando por partes, es difícil para las industrias hacer ese bloqueo de recursos a largo plazo. Yo creo que haría falta una estrategia, ya sea a nivel europeo, a nivel nacional o paneuropeo, habría falta una estrategia que acompañe este crecimiento en la inversión, que permita a las industrias bloquear esos recursos o tener un plan o una seguridad en poder mantener esos recursos, que al final lo que implica es mantener la soberanía tecnológica e industrial. Y no hay que verlo solo como un mecanismo de entrega acelerada, que es para la velocidad en la entrega es prioritaria de hoy. Como está diciendo al principio, tenemos que mirar a futuro, porque esos recursos, esas capacidades tecnológicas e industriales son las que se utilizarán en los programas del futuro. Cada euro que se invierta a día de hoy en defensa es un euro que tiene una repercusión a varias décadas vista. Entonces lo tenemos que hacer de manera estructurada e inteligente. Claro. Raymond, me agradecías que no te hubiera preguntado el primero por aranceles. But now you can ask me about tariffs. Pero ha llegado la hora.
Ha llegado la hora. Claro, estamos hablando de esa aceleración, estamos hablando de esa soberanía, estamos hablando al final de un reforzamiento de la industria de defensa española, de la soberanía en defensa española europea, que no dudo de ninguna de las maneras que ya estaba en marcha, pero claro, las decisiones que hemos visto por parte de la administración norteamericana de estos 3 meses hasta ahora son las que han reforzado y acelerado todo esto. Los aranceles son los que han dado el pistoletazo de salida a todo este gran empuje, ¿no es así? Y una de las características, bueno, ha sido, pues, efectivamente, un reforzamiento de la industria europea y española y quizás, Raimon, un apartamiento de la industria norteamericana o con respecto a la industria norteamericana. Yo quería preguntarte sobre esto, ¿qué podéis hacer? Porque es indudable que Lockheed Martin es imprescindible en muchísimos proyectos que están en marcha y futuros que están proyectados. ¿Cuáles son? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué podéis hacer para continuar precisamente, bueno, y lo digo a los tres, claro, con estas sinergias, ¿no? Españolas, europeas y norteamericanas? Okay, first of all, President Trump doesn't check with me when he talks about tariffs. Well, it tends to be when you're in Europe, you get a lot of questions like how, why, and you're like, it's very. Let me say it this way. Pero se influye, sin duda alguna. I don't have my ears, but I'm assuming you're making fun of me. It impacts But I'd say it's No. no, I'm joking. It's a very fluid situation that we monitor every day, and because of the industry we're in, we have certain protections in some of our contracts from a prime perspective and a sub perspective. But there's issues, you know, with raw material like aluminum that we're working on, and we work with the administration. I think this will find its level ground, right? You can't, especially with Europe. Now, talking about Europe and those barriers to entry that might be created by these tariffs, there is no way the United States can decouple itself from Europe. So therefore, there's no way that Lockheed Martin, from a defense and aerospace posture, can decouple from Europe. Eventually, there'll be 700 F-35s in Europe. 25% of the plane is built in Europe, right? So we have partners. We have a final assembly and checkout plant in Italy, right? So there's no way that this is going to change. And I think we have, and Aeronautics Division will correct me, I think we have 20 countries in Europe right now that have either purchased the F-35 and or flying the F-35. So there's also an interoperability aspect to this inside of NATO and across Europe. So again, the administration is going to do what the administration does. The transatlantic alliance is as solid as it ever was. I think our president has gotten what he wanted out of the NATO countries when it comes to defense spending. I believe Spain is also committed to 2% at this point, which is a good thing for everyone. So I think everything is a negotiation. I think some of it is posturing, but long term, the alliance is strong and NATO is strong, and Lockheed Martin will still be part of that in the future. Hablabas de soberanía tecnológica. Para mí eso es un término clave. Y creo que muchas veces nos confundimos con la soberanía nacional y la soberanía tecnológica. Y aquí hay una discusión sobre si los proyectos colaborativos ponen en duda o de alguna forma van en contra de la soberanía nacional y soberanía tecnológica. Y yo creo que no. Yo creo que es verdad que, como decía antes, tú puedes generar programas nacionales que te promocionan las tecnologías clave para el futuro, pero hay plataformas militares, como sabemos, que cuestan mucho dinero el desarrollo y que un país europeo por sí solo no puede afrontarlo. Por lo tanto, es necesaria la colaboración. Y ahí tenemos muchos casos de éxito en esa colaboración europea. El Eurofighter es un buen ejemplo de ello. Y claramente Europa necesita colaborar. Eso no quita que luego no tengas autonomía en operación y puedas tener soberanía tecnológica en las empresas que participan en ese programa. Y eso es compatible. Por otro lado, creo que
hay necesidades, como nos ha llegado ahora el dinero de pronto, después de 2 décadas casi con presupuestos muy ajustados, que hay necesidades imperiosas de estas Fuerzas Armadas, y pues hay que invertir en infraestructuras, en equipamiento nuevo, en incrementar los inventarios, en dar de baja las plataformas que están ya llegando al final de su vida útil. Por tanto, se están comprando nuevos Eurofighters, nuevas cosas, pero luego también hay nuevas necesidades en un nuevo contexto geopolítico, como decía, por ejemplo, el tema de los drones, ¿no? Entonces, en todo ese aspecto, va a haber necesidad de comprar, y para facilitar, para cumplir con las necesidades, de comprar lo que hay disponible. Y lo que hay disponible, tenemos plataformas europeas existentes, pero habrá cosas que tengan que tengan sistemas extranjeros. Y ahí lo importante es, que yo creo que el Gobierno de España lo está haciendo bien, y es fomentar que haya una contribución, un retorno industrial a España. Y yo voy a poner 2 ejemplos de ITP. ITP, tenemos un centro en Albacete de mantenimiento que es fruto de la compra del motor de General Electric en los NH90 hace 15-20 años. Y gracias a esa compra hubo una contribución industrial, en la cual tenemos ahora un centro de mantenimiento de motores de helicóptero con una licencia mundial para ese motor. Hace relativamente poco, hace 2 años, la compra también de los helicópteros H-135 con motor de Pratt 200 de Pratt & Whitney, hemos conseguido una licencia mundial para poder hacer mantenimiento de ese motor también en nuestra planta de Albacete. Por tanto, hay mecanismos por los cuales en las compras de sistemas que haya de extranjeros podamos tener el retorno industrial. Que como objetivo debemos fomentar la industria española y el retorno directo de desarrollo tecnológico directo, como decía, a largo plazo, y en colaboración con Europa. Esa debe ser la prioridad. Pero no nos quede duda que va a haber necesidades que las vamos a tener que afrontar de otra manera. Y esa con la contribución industrial, con los 2 ejemplos que acabo de dar de ITP Aero. Jorge. Pues antes, Raymond, tú comentabas que, completamente de acuerdo, además, Estados Unidos no puede vivir sin Europa, Europa no puede vivir sin los Estados Unidos de América. No hay forma de desvincularse de Europa, Correcto. ha dicho Raymond. Entonces hay un enfoque muchas veces, o en opinión pública, como que haya una brecha o haya una transición. Yo creo que simplemente hay un reenfoque de los Estados Unidos de América, donde tiene sus amenazas y donde tiene que localizar sus recursos, ¿vale? Entonces esa alianza transatlántica va a seguir existiendo, pero tiene una prioridad y un foco puesto en otro sitio. ¿Qué es lo que ha supuesto la batalla arancelaria o este movimiento? Ha sido una llamada a despertador para Europa. Nos hemos tenido que despertar y vamos a tener que reaccionar. ¿Es una amenaza? No. Ha sido una llamada que, yo, en mi opinión personal, insisto, como contribuyente, como miembro de la sociedad y como CEO Eurofighter, es que era necesaria en Europa, y ahora tendremos que estar a la altura. Por lo tanto, aunque todavía los impactos a corto o medio plazo se estén analizando, volviendo a tu pregunta de la batalla arancelaria, nosotros celebramos algunas decisiones del presidente Trump, y algún día le daremos el pin como mejor agente de ventas de Eurofighter. No porque el Eurofighter sea mejor, sino porque tiene la mejor planta de potencia. Por supuesto. Perdón. Está pensando la respuesta. No, yo creo que lo quiere decir sin insultar. So I'd say that President Trump and the tariffs were actually a very good thing for Europe, because it pushed Europe to make the investment it's need to make. I mean, I think the United States had the same issues when the Ukraine war started. We realized that we had a peace dividend forever, and we weren't producing to scale what we needed in theater. I think the same thing just happened with Europe. Trump comes in, tariffs are one thing, but also this, however it's stated, this need for Europe to invest in itself, to create its own defense, is a good thing. And I think you'll benefit from it. Local industry will benefit from it. The United States will benefit from it, because we'll have opportunities to tap into that capability as well. So again, I think it is a negotiation. I think he's gotten a lot of what he wanted. I think at the NATO summit that's coming up, there'll be some announcements there where there'll be a lot of patting on the back for, okay, now you're at 2%, but I need you at 5%, right? That's just the way it's negotiated. So it's a good thing all around. It's a shock to the system, but I think it's a shock to the system that was very, very necessary. No, digo absolutamente. Ha sido una llamada de atención.
absolutamente necesaria para Europa. Ha habido otra cuestión, bueno, espinosa, vamos a decir, que ha mencionado Raimon, ha mencionado lo innombrable, han mencionado el F-35, teniéndoos a vosotros aquí, yo no sé qué se le puede decir. El F-35 es algo que en algunos ámbitos se pide, en otros ámbitos se niega, en otros ámbitos se dice que es perfectamente asumible, por ejemplo, con industrias españolas, europeas y demás. No sé qué se puede aportar en esta mesa a este problema realmente, y esta cuestión que es totalmente actual y espinosa, yo lo comprendo. El F-35 es como sistema de combate, es más avanzado que el Eurofighter, es un programa, es otro orden de magnitud en cuanto a unidades, producción, es una bestia. No tiene nosotros vamos por detrás obviamente del F-35, pero la adquisición, no, las inversiones de defensa, adquisiciones de sistemas de defensa y de combate tienen muchísima más implicación que solo el valor de la plataforma. Yo, como insistía antes, hablamos de esa soberanía tecnológica industrial, que es cierto que hay industrializaciones que se hace de Lockheed Martin que también juega y además establece una competición positiva, ¿no?, para el resto de industrias. Existe retorno impositivo, donde tenemos que tener también esa competición positiva, pero luego tiene un componente político muy importante. Ese concepto que mencioné al principio de los sistemas aéreos de combate o las plataformas o los sistemas como Eurofighter como herramienta diplomática. Al final, establecer alianzas entre naciones, por poner el ejemplo de Reino Unido a través del MOTSAP, como las tiene con Arabia Saudí o las tiene con Turquía, el Eurofighter o el sistema Eurofighter, asegurar esa interoperabilidad, asegurar ese soporte, se utiliza como una herramienta diplomática muy, muy potente. Si ligamos eso otra vez a ese cambio de foco, ese reenfoque de los Estados Unidos de América hacia la zona de Indo-Pacífico, yo creo que hace aún más relevantes y más necesarias esas alianzas internacionales entre otras naciones. Pongo el ejemplo porque es el que está más en boga, del Reino Unido con sus acuerdos gobierno a gobierno con Arabia Saudí, o el de Turquía. ¿Dejaríamos el flanco del Mar Negro descubierto? ¿O cederíamos como europeos ese control a tener otra plataforma? Bueno, pues la componente política realmente tiene muchísimo peso también en las transacciones. Yo quería preguntaros, bueno, nos queda ya un poco tiempo, yo quería preguntaros precisamente por en qué aspectos habría que reforzar la producción. Quiero decir, hemos hablado de drones, habías indicado, Álvaro, ciertas partes donde sería muy bueno reforzar ahora mismo los proyectos. ¿Cuáles son las que apuntáis vosotros? I'll go first. Okay. Producción. Yo diría, te voy a responder dos cosas. Una, producción propiamente dicho, y luego los siguientes pasos así en el mercado de drones, ¿no? Producción, caso de ITP Aero, por ejemplo, estamos creciendo nuestras plantas productivas en torno al 30% anualmente. Es verdad, tenemos la gran ventaja que en el sector aeroespacial tenemos visibilidad a largo plazo de la demanda. Por lo tanto, nos podemos planificar con tiempo suficiente. Pero no dejamos de invertir. El año pasado invertimos 100 millones de euros en ampliaciones de la capacidad industrial en las diferentes plantas que tenemos a lo largo del mundo. Estamos ampliando la capacidad en función, anticipándonos a las necesidades tanto en la aviación comercial como en la aviación militar. ¿Cuál es el verdadero problema que estamos teniendo hoy en producción? Nuestra cadena de suministro. La cadena de suministro está muy tensionada y tenemos tipos de suministradores o productos concretos que nos están generando mucha tensión. Y hay una falta de capacidad o están respondiendo más lentos de lo que el mercado demanda. Nos afecta al mercado civil y al militar. Y que te diría que en la parte de defensa todavía más, porque tenemos volúmenes bajos. O sea, producimos mucho menos volumen que nuestro mercado paralelo comercial. Por lo tanto, cualquier cambio de fuente, cualquier cambio de suministrador, cualquier renegociación de contrato se complica mucho más. Por lo tanto, tenemos una situación tensa
en la parte de producción y tenemos por delante, tenemos el Eurofighter, con tanto el Halcón como el Halcón 1, Halcón 2, Quadriga, ahora Italia, ahora otra probablemente venga Alemania, si vamos a la exportación, tenemos una rampa de crecimiento en producción muy elevada. Por lo tanto, el foco en la parte de producción pasa obviamente por tener nuestras fábricas preparadas, pero luego es en acompañar a nuestros suministradores y tener una estrategia de cadena de suministro robusta. En la parte de drones, diría que claramente hay un boom con la nueva situación geopolítica y los casos que hemos visto tanto en Gaza como en Ucrania. Y ahí vengo a lo del principio. Lo que hay que definir, yo creo que esto a las naciones les ha pillado un poco con el pie cambiado. Entonces ahora hay mucha necesidad, pero no saben para qué, ni para qué tipo de misiones o cómo se van a utilizar. Y tenemos que definirlo. Y una vez que lo definamos, tendremos una serie de soluciones. Y cuando los tengamos, tendremos que tener la producción preparada, en la cual vamos a producir en masa, porque eso sí que son, pues no sé cuánto es el ratio de cuántos drones se pueden volar alrededor del Eurofighter, pero es multiplicado por. Y por lo tanto, esa es una cadena de suministro que hoy no existe y una producción que hoy no existe, o existe poco. ¿Vale? Y por tanto, eso es algo que tenemos que definir a nivel de nación, de naciones, de especificaciones y demás, pero luego las industrias tenemos un reto por delante para poder dar solución a esa necesidad. Cualquiera de vosotros, si quiere continuar. So for me, I'd like to opine about the F-35, but I won't. I think what we need to do is realize that we have to get beyond this peace dividend and start investing in munitions, in missiles. This is where we realized in Ukraine we don't have the stockpiles that we need. We had lowered the stockpiles because we were investing in other things and very exquisite solutions and elegant capabilities, which Lockheed is very good at. But we learned from Ukraine, Javelin was the thing. Javelin was old technology. Javelin wasn't what we were focused on. We need things to shoot out of the systems we developed, and we just didn't have that. So you'll see a lot of investment right now in missile factories, doubling, tripling capacity to build up those stocks, because we have to get to where we were, but we realized that in a war, those stockpiles are gone sometimes within a week or 2 weeks. So again, investing in that, creating the supply chain to make that happen. And I go back to what I said before. We need consistent contracting mechanisms that will level set production so we continue to produce these things, so there's not mountains and troughs where we can't predict and therefore we lose our supply chain. I can build 5 factories to build ATACMS, Gilmores. If I can't get the solid rocket motors to do that, it's not going to do me any good. So it's an investment in the supply chain at the lowest level up, and I see it even down to rare earth minerals at this point. We're signing agreement with President Trump just signed with Ukraine to make sure we have access to that outside of China. Is very important for the United States. So we have to look at the whole supply chain, not just the very top, especially when there's going to be a shooting war like in Ukraine. And then when you talk about drones, you're absolutely right. We were, again, developing exquisite solutions where we needed attritable drones to shoot at tanks, right? That costs tens of thousands of dollars, not tens of millions of dollars. So that change, and taking the lessons we've learned out of the war in Gaza and out of the war in Ukraine and applying it to the type of work we're going to be doing in the future is very important for where we're going to put investments. Jorge, ¿quieres? Pues por mi parte, en cuanto a producción, hay que enfocarse en 2 cosas, producción y desarrollos. En cuanto a producción, en la época post-COVID sí que vivimos en una competición en el área comercial donde se está incrementando la cadencia de producción de prácticamente todas las plataformas. Entonces, a día de hoy, el Eurofighter, por ejemplo, tuvo cadencias de entrega de casi 60 aviones, estamos trabajando un cuarto, estamos ya aumentando la cadencia de producción, pero o introducimos tecnologías de producción nuevas o modernas, o introducimos suministradores, o cambiamos la cadena de suministro, o la reenfocamos de alguna manera, o tendremos los mismos resultados, no va a haber ningún tipo de avance. Y lo que tenemos que pensar no solo es subir esa capacidad de producción, sino en desarrollar esos sistemas productivos, insisto, de cara al futuro, ¿vale? De cara a los siguientes proyectos que vendrán por detrás de nosotros. Y en la parte de capacidades pasa un poco lo mismo. En ese bloqueo de recursos o en esa capacidad que tenemos de desarrollos tecnológicos, tenemos que estar pensando no solo en las capacidades que necesitan las Fuerzas Armadas a día de hoy, sino en las tecnologías que tenemos que desarrollar de cara a futuro.
Entonces, esa aceleración de producción viene en dos direcciones, la de la hora, la inmediata, de subir cadencias de producción, reanalizar la cadena de suministro, reindustrializar. Yo creo que toca cometer una reindustrialización severa, por lo menos en el entorno del consorcio nuestra, y en los desarrollos tenemos que empezar a pensar en el caso de Eurofighter, en un midlife upgrade, una actualización porque va a ser el sistema de combate que estará operando hasta 2060, serán los primeros aviones que operarán en el entorno de FCAS. Entonces tenemos que hacer esos desarrollos pensando 2 o 3 o 4 décadas por delante. Bueno, hemos superado ya por un minuto el tiempo que teníamos, pero no puedo... yo tengo que preguntar, pues lógicamente, todo esto de lo que hemos hablado hay que explicárselo a la sociedad, hay que explicárselo a los españoles y quizás lo que haya que explicar es el retorno precisamente económico que pueden traer tanto a España como a Europa, pero vamos a fijarnos en España, que es donde estamos, el retorno económico que pueden traer a nuestra sociedad. Y es un poco lo que quería de lo que quería que hablarais ya para terminar este último mensaje en ese sentido de retorno económico y social. ¿Empiezo yo esta vez? Sí, sí, Jorge. Venga, por llevar la contraria, más que me gusta mucho. Antes os he dado las cifras de ese estudio de Strategy And, cuando lo focalizamos o lo centramos en España, pues esa contribución al PIB hasta 2033 se estimó en unos 12.500 millones de euros. Hablamos de sostener de manera estructural unos 16.000 puestos de trabajo y un retorno impositivo de 2.700 millones. Entonces yo creo que estas cifras de cara a la sociedad hablan por sí solas, pero de cara a la sociedad también hay que explicar por qué es necesaria. ¿En qué periodo, Jorge, se produce ese retorno? ¿Cuánto hay que esperar para recibir ese? Se produce continuamente, es el cálculo que está hecho hasta 2033, era el cálculo que hacía el estudio. Pero a la sociedad hay que explicarle también por qué es necesario, por qué hay que desarrollar esa capacidad de disuasión, por qué hay que mantener esa soberanía tecnológica industrial. Entonces no solo se puede centrar en ese retorno industrial o en ese retorno económico que existe en los países, sino hay que darle un sentido también de por qué es necesaria esa capacidad. ¿Por qué podemos estar hoy aquí sentados sin tener miedo de que tengamos que evacuar? ¿O por qué España es soberana de su espacio aéreo y podemos tener rutas comerciales? Bueno, pues al final todo esto surge de tener la capacidad de combate que tenemos a día de hoy. Y eso hay que desmitificarlo y la sociedad tiene que entenderlo. Y luego, después de explicar eso, es cuando hay que explicar cuáles son las ventajas socioeconómicas de los programas. Álvaro. Bueno, de acuerdo. En todo, hay que generar la cultura de defensa. Y pasa por hablar abiertamente de defensa sin miedo. Obviamente, defensa, seguridad y defender los valores democráticos es gracias a la inversión en defensa. Yo creo que se está empezando a hablar, hoy lo hemos visto en el vídeo de la inauguración, el tono de los mensajes sobre el retorno industrial que tiene y la importancia que tiene en nuestra vida del día a día y nuestra libertad, la inversión en defensa. Y eso es algo que tenemos que ir repitiendo constantemente para que haya una cultura de defensa y no haya una inadversión como hemos tenido hasta ahora. En cuanto al retorno industrial, ya he puesto un par de ejemplos, pero el mayor ejemplo de retorno industrial es ITP. La creación de ITP es por Eurofighter. Por lo tanto, hoy ITP, gracias a eso, hoy somos, como decía, una empresa de 1.600 millones, 6.000 empleados posicionados en el mundo a nivel global, con muchas plantas de fabricación y con tecnología propia, y que hemos crecido y estamos. Por lo tanto, eso es el retorno. El retorno es ser capaz de aprovechar las inversiones en defensa para generar conocimiento, generar talento, generar base industrial de líderes como ITP que traccionen del resto de la industria para generar un ecosistema industrial en este sentido. Por lo tanto, ese es el mayor ejemplo. ¿Y cómo lo explicaría Raimon? ¿Cómo explicaría este retorno a la sociedad española, este beneficio? Quizás tu explicación sea la más difícil para un español. It's really, I could see how it would be difficult coming from the United States, but it's not. I think all you have to look at is our track record in every country, but especially Spain. You know, I've already spoken about creating export opportunities for Spanish companies to the tune of $2 billion to 29 separate countries. That kind of work and that kind of development only happens when you have a good strategic partner. But it doesn't, we've heard the word ecosystem a few times.
we're partnering with 6 universities to invest in STEM education and developing engineers here to build up human capital, all the way through the work I talked about R&D in Archimea and Icobos region, so the R&D part of it. So again, when you talk about an ecosystem, it's not just about production. And because Lockheed Martin is in 70 countries, one of them being the biggest defense country in the world, we could help Spain become part of that ecosystem globally and create economic benefits. So if you're putting, and we have a company, Technobit here, who every Romeo helicopter we sell has pieces of Technobit production inside of it. So it's not about the 8 or 12 or 50 aircraft that they're buying in Spain. It's about the thousands of aircraft we're selling globally that they become part of. So that's how you close a business case. That's how you get investment in the country. And I think coming from the outside, to your point, it may look a little bit more difficult, but because of the market share we have and the exposure globally, I think it really closes the business case and helps us. Muy bien. Bueno, los periodistas tenemos la manía de dar titulares y yo quería terminar pues esta mesa que pienso que ha sido fabulosa, medio en serio, medio en broma, con un titular que se ha dado aquí, que es que habría que darle a Donald Trump el pin al mejor vendedor de la industria europea. Make Eurofighter great again. Pues agradeceros vuestras palabras, vuestra presencia y desde luego, bueno, pues el que nos hayáis ilustrado de esta manera. Muchísimas gracias. Sorry.